Hermanos, como siempre seguimos con la serie Una iglesia fuerte. Ese es el título de la serie. El título de esta predicación lo titulé Engaño y prisión. Y vamos a estar leyendo, para que vayan buscando, el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al 25. La semana pasada comentábamos cómo los niños pasen a su salón de clases, perdón. La semana pasada vimos cómo Dios va al frente de nosotros y Él nunca estamos nosotros solos. Pero también debemos aprender a que muchas de esas veces que nosotros caminamos y pedimos a Dios, a veces el Señor nos dice no en las cosas que le pedimos. Y tenemos que ser pacientes y tenemos que ser obedientes a la voluntad y a la voz de Dios, porque a veces nos dice no. Yo recuerdo, por mencionarles un ejemplo, al rey David. Él tenía todo para edificar un templo para Jehová. Tenía riquezas, tenía poder, tenía hombres, tenía todo para edificar. Pero cuando va con el profeta Natán, le dice: ¿sabes qué? El Señor dice que no. ¿Tú no? Y él entendió que él no. A veces el Señor nos dice no y no tenemos que cuestionarlo porque nos dice no. A veces, muchas veces nos va a decir no a un trabajo, a una relación, a un determinado lugar, pero así es el Señor, así es el Señor. Hermanos, a veces Dios no nos da algo o nos quita algo para crear un espacio, hacer algo más en nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos orando, pidiéndole al Señor, pero también entendiendo y comprendiendo que a veces Dios nos dice no. Yo recuerdo cuando leía el libro de Samuel, le decía el Señor le decía a Samuel: ¿hasta cuándo vas a orar perdón, le decía el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a orar por Saúl si yo ya lo he desechado de este reino? A veces el Señor nos dice no, porque Él considera, y yo creo que tiene cosas mejores para todos y cada uno de nosotros. Él nos guarda y lo porvenir es algo mejor en su providencia. Eso es lo que yo le refería la semana pasada, y nosotros debemos de obedecer, aunque a veces no entendamos los designios de Dios. Debemos de obedecer, sabiendo que Dios va al frente de nosotros y Dios va abriendo camino y Él nos va guardando en todo tiempo y en todo momento. Y vamos a ver que durante el periodo representado en el libro de los Hechos, las persecuciones contra los cristianos siempre solían originarse de parte de los judíos y incrédulos que se levantaban contra aquellos que eran servidores de Dios. Pero aquí en Filipos faltaba el elemento judío, porque no había casi judíos, ni sinagogas creo que había ahí. Y Satanás siempre se vale de muchas formas para poder obstaculizar la obra de Dios. Y él se vale de supersticiones, se vale de engaño. De hecho, esta predicación se llama Engaño y prisión. Se vale de avaricia, se vale de orgullo, de estos ciudadanos romanos que estaban en ese lugar. Y siempre ha querido detener el evangelio. Y ahora vamos a ver qué es lo que aconteció a partir del versículo 16. Pero antes de entrar en materia, inclina tu rostro, vamos a orarle al Señor para pedirle dirección. Es importante pedir la dirección a Dios, que Él sea el que hable el corazón. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en esta tarde te suplico con todo mi corazón, Señor, que estén prestos nuestros oídos, nuestro sentido a tu palabra, a la palabra que se va a exponer, para alimentar nuestro espíritu, Señor. Que salgamos fortalecidos y nutridos con tu palabra y dispuestos a entender y comprender que hay esperanza en ti, que tú vas al frente de nosotros, que tenemos que ser apercibidos del engaño, Señor, porque el enemigo nos ataca de una y de muchas diferentes maneras a cada uno de nosotros. Te pedimos y rogamos que nos des sabiduría, dirección, y que tu palabra alimente nuestra alma y nos fortalezca
para enfrentar el día con día que estamos viviendo. Señor, ayúdanos en nuestras necesidades y pedimos y rogamos que el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro guiador, Él tome el control de esa reunión y que en esa tarde Él hable al corazón de todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. ¿Qué nos dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16? Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Nos dice en ese versículo que ellos iban a un lugar. ¿A dónde iban? A la oración. La semana pasada vimos que ellos salían de la puerta y iban a ese lugar donde se juntaban las mujeres para orar. Y entonces ellos iban a ese lugar de oración. Y cuando ellos están en la obra del Señor, muchas cosas asombrosas y maravillosas pueden pasar. Y lo vamos a ver más adelante, qué es lo que pasó cuando ellos iban a la oración. Déjame decirte antes que donde quiera que la iglesia empiece a crecer, Satanás siempre trata de obstaculizar el trabajo de los siervos de Dios. Por ejemplo, en Samaria nos acordamos del mago, Simón el mago, que ofreció dinero a Pedro y a Juan para que le dieran el don del Espíritu Santo. En la isla de Chipre nos acordamos de Elimas, que se opuso a Pablo y a Bernabé al tratar de persuadir al procónsul Sergio Paulo para que no creyera en Jesucristo, siempre levantándose el enemigo. Igualmente aquí en Filipos, Satanás usa a una muchacha poseída por un demonio para estorbar el trabajo de los misioneros. En el camino a la oración, una muchacha, una esclava, tiene un espíritu de adivinación y se encuentra con los misioneros. Lucas escribe que ella tenía un espíritu de adivinación. La palabra griega es espíritu de Pitón. Esto hace referencia a la legendaria serpiente que guardaba el oráculo de Delfos. ¿Qué es esto? Un santuario en la Grecia central, pero que fue muerta por el dios de la profecía Apolo. Años más tarde, el término empezó a significar un espíritu de adivinación que habitaba en los medium. O sea, no sé si han oído en otros pasajes que dicen un espíritu de Pitón. Esto es de adivinación. Eso es lo que salió al encuentro de ellos. Y este era un instrumento de los demonios que lo usaban como un portavoz y que se había constituido además en una lucrativa fuente de ganancias para sus dueños. Esta muchacha pobremente estaba esclavizada por el demonio, pero también por unas personas. Y qué triste eso, ¿no? Es muy triste. Y dice el 17, estaba siguiendo a Pablo y a nosotros. Aquí hago un paréntesis. ¿Quién es nosotros? La semana pasada vimos que se incorporó Timoteo y aparte se iba Lucas. Probablemente ellos no los tomaron en cuenta porque ellos no eran netamente judíos, sino que ellos eran de griegos y judíos, de una mezcla. Y dicen, estaban siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Satanás atacando a los que obedecen a Dios, a los que trabajan para la obra, tratando de oponerse a la predicación con engaños, con engaños. Ella decía una verdad, era una verdad que eran siervos del Dios Altísimo, pero su finalidad y su propósito que ella tenía era perverso, no era el que pareciera. Y a veces siempre Satanás lo hace atacando, otras veces lo hace elogiando de una manera falsa, Yo he escuchado, conozco muchos predicadores que les gustan que los elogien por sus buenas predicaciones que ellos tienen. Y en verdad sí, luego tienen muy buenas predicaciones. Pero yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. ¿Qué importancia tiene una buena predicación
si no tiene ningún efecto en tu vida? ¿Qué importancia tiene una predicación hermosa si no tiene ningún efecto en tu vida? Yo prefiero que tenga un efecto en su vida a que ésta sea elogiada. Yo prefiero que digan, el pastor no nos enseña bien, pero que su vida esté cambiando, siendo transformada. A lo mejor no se te predica como tú quieras, pero a mí es más importante que tu vida sea transformada. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Satanás estaba tratando de engañarles, porque por el poder de la predicación, son aquellas personas que van a su casa y empiezan a vivir lo que han recibido. Dicen, es cierto, yo lo que escuché debo de empezarlo a vivir. Por ejemplo, a veces nos decimos nosotros, a veces Dios pensamos que no oye nuestras oraciones, pero no es que no las escuchemos, es que Él nos dice no. Y tenemos que ser obedientes. Entonces yo voy a mi casa y le digo, Señor, si tú no quieres que sea así, que pase esto, bueno, yo acepto tu voluntad. Dime, Señor, aquí estoy yo. Yo acepto tu voluntad. Dice el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Dice que esto desagradó a Pablo. ¿Por qué? Él discernió que no era la muchacha, sino era Satanás usando a la muchacha. Y créeme que Pablo no hizo algo espectacular, como ahora muchos que buscan a Dios hacen un espectáculo cuando ven a una persona que está poseída, hacen un espectáculo que no deben de hacerlo. Pablo nada más le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Salió en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque es por el poder de Jesucristo, no por el poder de Pablo. Y a veces ahora, en la actualidad, muchos dicen, te ordeno que salgas. Y hacen tantas cosas que la palabra de Dios no dice que se hagan. ¿Por qué eso desagradó a Pablo? Que viniera gritando y diciéndoles. Porque Pablo discernió el engaño, porque no podían asociarlo de ninguna manera, porque más bien podían asociarlo a él como un mago, un filósofo pagano, porque él estaba siendo respaldado por lo que la divina estaba pronunciando. Pablo quería desligarse de todo lo que pudiera arrojar la mínima sombra de duda sobre su persona y su ministerio. Él dice, ¿sabes qué? Pues, ok, tú puedes elogiarme, pero ¿de parte de quién viene el elogio? Y yo me recordé cuando Satanás tentó a Jesús, también con la palabra de Dios, para engañarlo. Y así es el enemigo. A veces nos quiere engañar y somos seducidos, caemos en la trampa del enemigo. Pablo no cayó. Pablo no se distrajo, créeme lo que no se distrajo con el diablo, sino que él solamente lo expulsó. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la autoridad. No lo busques, pero en Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermanos, muchos de nosotros tememos al diablo. Tememos al diablo. Y yo déjeme decir unas cosas, no tenemos que temerle al diablo, porque de hecho nosotros no peleamos con él. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Más bien, hermano, a quien hay que temer es aquel que puede mandar nuestra alma al infierno. A ese hay que temer, al que puede mandar nuestra alma al infierno. ¿Y quién es aquel que puede mandar nuestra alma al infierno? Es Dios. A Él sí hay que temerle, mis hermanos. Y dice el versículo 19 al 21. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de ¿qué? De su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron
al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Wow, defendían su ciudadanía. La reacción de los amos de esta muchacha endemoniada revela la inhumana crueldad de la institución de esclavitud. Era esclava de Satanás, pero también era esclava de estos hombres, que en lugar de haberse alegrado porque fue liberada la muchacha, se enojaron al ver que había salido la esperanza de ganancia que ella proporcionaba. Igual que cuando Jesús estuvo con el endemoniado gadareno, cuando él lo libera y lo ven sentado, peinado, centrado ahí, la gente, en lugar de dar gracias a Dios por lo que hizo, ellos están reclamándole al Señor por sus puercos, por sus ganancias. Es algo triste, hermano, porque a veces llegan a pasar cosas similares en la actualidad. En esos tiempos, y escuche bien lo que le voy a decir, hermano, en esos tiempos la brujería, la adivinación son negocios muy, muy lucrativos. ¿Cuándo? En estos tiempos que estamos viviendo, la brujería, la adivinación, etcétera. Son negocios sumamente muy lucrativos. Hay quienes gastan mucho, pero mucho, mucho dinero en brujos, que les hagan un trabajo, una limpia para el negocio, una limpia para el amor, una limpia para hacer daño a la competencia, una limpia para que regrese el ser amado. De verdad, hermanos. ¿A poco no lo han visto? Hasta en la tele salen esos programas. ¿Alguno lo has visto? Espero que se lo pierdan. No vayan a decir: no, yo no me lo pierdo. Hay cristianos que se levantan en la mañana y dicen: ahora sí, domingo voy a ir a la iglesia, y leen su horóscopo, y el horóscopo le dice: de ser posible no salgas ahora. Ah, bueno, entonces ya no salgo. Son guiados por el horóscopo en lugar de dejarse guiar por Dios, mi hermano. Tienes que salir vestida de rojo. Pues no tengo, me compro lo que sea para salir vestida de rojo. Y eso es malo porque deben de dejarse guiar por Dios. Y les digo una cosa: ¿esto pasará en los cristianos? Y la verdad es que sí, muchos cristianos todavía tenemos nuestra pata de conejo, tenemos nuestro ojito de venado, nuestra herradura atrás de la puerta, nuestras palmitas atrás de las ventanas, de las puertas, para recibir un favor, entre comillas, de Dios, cosa que no es cierto, porque a Dios no le agrada esto. Estas cosas como las cartas, la lectura de cartas en la astrología, son métodos de predicción que no tienen ningún sustento, hermano, o una prueba científica que avalen su validez. No se deje engañar. El enemigo quiere engañarle. Por favor, no se deje engañar, no vea estos programas. Miren lo que dice la Biblia al respecto. A ver si lo podemos poner. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 al 14. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, escucha bien, no aprenderás, o sea, no practicarás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación. ¿Para quién? Para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Esto no le agrada a Dios. Si alguien había pensado o ha escuchado, o si alguien practica, hermanos, bueno, pues estamos reflexionando, dejemos de hacer eso.
¿Por qué? Porque los que creemos en Dios sabemos que Dios bendice nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestro negocio, todo lo bendice Dios. Todo lo bendice Dios. No tenemos necesidad de ir a buscar por otra parte nada. Estos amos se sintieron dañados en sus intereses, por lo que prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades. ¿Por qué se enojaron? Porque Pablo y Silas se sentían que habían dañado sus intereses. Hermano, y aquí tenemos una aplicación para nuestra vida, una aplicación muy grande para nuestras vidas. A veces cuando alguien va a entrar al evangelio o está en el evangelio empezando, o no tiene profundidad en el evangelio, a veces se siente dañado en muchos sentidos. Dejan el evangelio por sentirse dañados o porque se daña sus intereses de cualquier tipo. Por ejemplo, se sienten dañados, es que me quita mucho el tiempo el evangelio. Me quita el tiempo para mi negocio, me quita el tiempo para mi trabajo, me quita el tiempo para mis relaciones fraternales, me quita el tiempo hasta para divertirme. El evangelio no creo que sea lo mejor, pero me quita el tiempo para todo. Y además tengo que invertir en el camión, tengo que invertir en aportar. Cuando nos sentimos, a veces actuamos igual que estas personas, hermano. Pensamos que el evangelio nos está quitando algo, independientemente de que es lo contrario, nos está dando vida y vida en abundancia. Y un estilo de vida diferente al de los demás que no lo conocen. Nosotros decimos, mira, no, oye, pero ¿por qué no vamos, te comprometo? ¿Por qué no buscas? Es que me quita mucho tiempo, es que, ¿sabes qué? Me quita mucho tiempo para el trabajo, para mis relaciones. Es más, es que ya no puedo divertir los domingos porque tengo que ir allá. Hermanos, por eso le puse el engaño. Este es un engaño que Satanás mete en tu corazón y en tu mente y en tu corazón, porque tú crees que está dañando algo en ti. Porque tú crees que tus intereses están siendo afectados por el evangelio. Esto es lo que ellos querían. Y muchos de nosotros a veces caemos en ese engaño tan sutil. Tú quieres ir a la iglesia, mejor nos vamos a divertir. Y te digo una cosa, puedes hacer las dos cosas. Te puedes divertir y puedes venir a la iglesia. Puedes estar bien y puedes estar bien en tu trabajo, en tus relaciones. Ese es el engaño de Satanás. Ellos se sintieron que les estaban quitando sus intereses, algo a ellos, que se estaban siendo dañado su economía. Y ellos dijeron no. De verdad, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado o hemos dicho, ay, en las iglesias siempre me piden? Te digo una cosa, nosotros no damos porque nos piden, nosotros damos por amor a la obra. Pero el enemigo te mete en la cabeza el que tú pongas piedras, te obstaculiza para caminar en las cosas de Dios. Tenemos que tenerlo muy presente eso. Por eso ese es el engaño. Satanás de verdad se vale de todo, sutilmente, de todas las formas habidas y por conocer. Por ejemplo, aquí le estaba hablando con la misma palabra, estos son siervos del Dios Altísimo. Y luego estos hombres también engañadores, porque van y los acusan y no dicen, ellos no dicen por qué lo estaban acusando, sino que ellos inventan otra cosa, engaño tras engaño. Engaño tras engaño. Estos amos se sintieron engañados en sus intereses, prenden a Pablo, a Silas y los llevan ante las autoridades. Ellos no dicen, es que liberó a mi muchacha del demonio, no. Ellos van y dicen, están alborotando a nuestra ciudad, van y engañan a la gente. Y como los romanos no quieren a los judíos, imagínense nada más. Los discriminan, les hacen un montón de cosas. Tenemos que estar muy apercibidos como Satanás obra en contra
de la obra de Dios. Por eso usted venga contento. Mire, y si dice usted, yo voy contento y cuando pueda me voy a divertir. Y yo le pido a Dios que bendiga mi trabajo. Y yo le pido a Dios que bendiga mis relaciones. Y si el Señor no quiere, Él sabrá por qué no quiere. Pero yo soy fiel, yo soy fiel. Si el Señor no me da lo que yo busco, la circunstancia no me debe de dar para no ser fiel. Yo soy fiel en dada cualquier circunstancia que yo esté pasando. Pero Satanás es muy engañoso, hermanos, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado. Uno mismo luego lo refiere, ay, no vayas a Oda, quédate, me la vamos a pasar bien suave, vemos una película, comemos palomitas, y etcétera, etcétera. Hermanos, no hagan caso, es Satanás utilizando a las personas. Así lo estaban haciendo, yo no lo digo, aquí lo dice, no, que se enojaron y estaban engañando. Dice entonces, versículo 22 al 24, y se agolpó el pueblo contra ellos. Imagínense, para que el pueblo se agolpara contra ellos es porque ellos empezaron a decir cosas, gritar contra Pablo y Silas. Dice, y los magistrados rasgándoles la ropa. Imagínense la escena, estaban ahí, les gritaban, les rasgaban la ropa. Dice, y ordenaron ¿qué? Azotarlos con varas. Esto es muy diferente a que como le hacían los judíos. Los judíos eran con unos látigos que tenían unos fierritos y rasgaban la piel. Aquí era con varas, pero daban, aquí no, con los judíos daban 39 azotes porque decían que eran los que más o menos podía aguantar un humano. Pero aquí no, aquí daban a diestra y siniestra hasta que los vieran tirados. Órale, y dale otro, y se ve que se va a levantar y otro, y hasta ponemos el pie, órale, tremendo. ¿Y qué decían? Fíjense, dicen, y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarlos con varas, después de haberles azotado mucho. ¿Cuánto? ¿Poquito? No, mucho. Todavía que los azotan, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Wow. Lo que podemos ver aquí es que el mal queda libre y la verdad encarcelada en apariencia. Vemos que cómo Satanás usa a estos hombres y quieren detener la obra de Dios. No permitamos que Satanás nos use a nosotros, hermanos, no lo permitamos. Oremos cuando discernamos que las cosas no están bien, oremos a Dios. El pueblo se une al ataque. La multitud escucha a los acusadores de Pablo y de Silas. Y entonces también empiezan a gritar, a dar voces, y los gritos y las voces de Pablo y de Silas no se escuchan. Pero imagínense, ellos no decían que era porque habían sacado un demonio de la muchacha, sino que habían alborotado la ciudad trayendo otras enseñanzas. O sea, eran mentira, engaño tras engaño y tras engaño. Mentira, el padre de mentira es Satanás. Ellos estaban influenciados por el emocionalismo que habían creado en el pueblo. Los magistrados no hicieron caso, o más bien hicieron caso omiso de los procedimientos legales, y en lugar de escuchar a los acusados y ponerlos bajo custodia, no esperaron ningún dictamen, los azotaron y dieron la orden de llevarlos a prisión. Engaño y prisión. Y luego los metieron en la cárcel. Los magistrados habían dado una orden de que se aplicara a los detenidos severo castigo en sus espaldas descubiertas. Y cuando los misioneros estaban más muertos que vivos, les ordenaban, bueno, ya déjenos descansar, llévenselo a la cárcel y pónganles unos cepos. Cepos son unas cosas que ponen en los pies para que no se escapen. Quedan separados los pies. Y encargan al carcelero que los vigile cuidadosamente. Esta orden parece ser innecesaria, ya que ellos no se podían escapar en esa condición que estaban, y además el carcelero sabía que si él los dejaba escapar, su vida corría peligro porque él tenía que pagar con su vida. Y el carcelero puso a Pablo y a Silas en la celda de más adentro,
El sector donde estaban las primeras celdas, hermano, los prisioneros podían disfrutar de caminar ahí libres, aún en las celdas libres, de recibir visitas familiares, pero ahí donde pusieron a Pablo y a Silas, era un lugar que estaba confinado, oscuro, y en ese lugar los llevaron a ellos. Los ponen ahí, y déjenme decirles que por heridas en la espalda, ellos no podían recargarse en la espalda, ni podían acostarse, porque era un dolor insoportable. Era un dolor insoportable, hermano. Era buscar una postura difícil para que ellos pudieran estar un poco tranquilos. Pregunta, hermano, y reflexiona lo que te voy a preguntar. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos diciendo, ay, es que la vida del cristiano es muy difícil? Es ser cristiano verdaderamente cuesta mucho, pero quiero hacer una pregunta y reflexiónala de verdad en su corazón y que Satanás no les engañe. ¿Cuántos de ustedes han sido azotados por predicar el evangelio o por causa del evangelio? ¿Cuántos de ustedes han sido apedreados? ¿Cuántos de ustedes han sido amenazados de muerte? ¿Cuántos de ustedes han naufragado? ¿Cuántos de ustedes han sido azotados, despreciados por causa del evangelio? ¿Cuánto, mi hermano? ¿Cuántas veces o cuándo? Levante la mano si alguno ha pasado eso. 1, 2, dicen ahí. Imagínense si esos cristianos que llevaban el evangelio estuvieran en este momento, ¿qué nos preguntarían? ¿Ustedes son cristianos? ¿Ustedes son cristianos? Si el frío los hace correr, la lluvia los hace correr, la distancia les hace quedarse en casa viendo la televisión, un poquito de gripa y están en sus casas descansando. ¿Y ustedes son cristianos? Esas son las aflicciones que ustedes pasan. Caray, en esos tiempos estaríamos entonces felices y contentos. Para ellos no había distancia. Ellos no tenían ni un Volkswagen tenían, hermano. Ni a veces ni burro ni caballo. A pie. Es que está muy lejos para llegar a la iglesia, pastor. ¿Cuántos minutos aventas? No, pues media hora, 45 minutos. Jesucristo caminó alrededor de 6 horas para llegar, de 6 a 8 horas para llegar a la Samaritana, a una sola persona. Pablo recorría miles de kilómetros a pie y en barco. Pero ese es lo que hace un cristianismo superficial. Tenemos que tener un cristianismo más profundo, meternos más en las cosas de Dios, meternos más, porque el enemigo nos quiere engañar. Y aquí voy a hacer una pausa, hermano. Yo me preguntaba, ¿por qué Pedro, por qué Silas, por qué Pablo aguantaban tanto y tanto y tanto? ¿Por qué? Y luego, ¿por qué Dios era así con ellos? O sea, con esas personas que les sirven, que están predicando, que están haciendo su voluntad, que están obedeciendo. ¿Por qué permite Dios que le pasen todas estas cosas? ¿O qué tipo de motivaciones puede entender para hacerlo? ¿Qué tipo de motivaciones requieres tú para estar dispuesto a sufrir lo indecible por amor al evangelio? Y continuar la misma cosa una y otra vez. Pero a veces nos pasa eso, que después de 2 veces, 1, 2, 3 veces, dice se acabó porque la próxima vez hasta puede peligrar mi vida y no seguimos. Pero Pablo y muchos más siguieron y siguieron y siguieron. Es más, Pablo, yo creo que en su vida de adulto, su vida se la pasó sufriendo más que estando bien. ¿Cuáles eran las convicciones que Pablo tenía para actuar así? No se rendía ante ninguna circunstancia. Ante ninguna circunstancia adversa, por dura que fuera, aunque su vida estuviera en peligro, él no se rendía. Y yo dije, pues, ¿cuáles son las convicciones de Pablo? Y me puse a ver, hay muchas, pero me puse a ver algunas que encontré en 2 de Corintios capítulo 5. Eso se los voy a dejar de tarea para que lo lean en su casa, pero yo les voy a ir diciendo. Ahí en ese capítulo es donde él está defendiendo su ministerio y explica lo que era su ministerio. En el capítulo 5, bueno, si quieres verlo, en el capítulo 5, versículo 10,
Él dice que estaban convencidos. Pablo lo que decía empezando, lo que decía el hermano Eric, ellos estaban convencidos de que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Vamos a rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, bueno o malo. Inmediatamente después continúa, dice que por tanto, conociendo el temor de Dios, dice él, persuadimos a los hombres. En otras palabras, yo estoy haciendo lo que hago y aguanto lo que hago porque estoy consciente de que hay una comparecencia ante el tribunal de Cristo para que todo el mundo rinda cuentas de lo que ha hecho. Y conociendo el temor del Señor, antes de que sea tarde, yo hago algo al respecto, dice Pablo. Yo no voy a esperar a lo último, sino yo sé que puede ser tarde y yo por eso hago algo al respecto. ¿Y qué es lo que haces tú, Pablo? ¿Qué es lo que haces? Persuado a los hombres. ¿Y de qué los persuades, Pablo? Los persuado del error en que están. Los persuado del evangelio, que el evangelio es el camino de salvación. Los persuado de que hay una condenación eterna. Los persuado de que el poder del evangelio es el único que te puede sacar de la condenación. Esto explica por qué Pablo estaba dispuesto a sufrir lo indecible por amor al evangelio. Él tenía esa convicción. Y luego Pablo dice, el amor de Cristo más adelante en ese mismo pasaje, dice, el amor de Cristo me constriñe, me empuja, no me deja tranquilo. No me deja tranquilo, me constriñe, me aprieta. Pero cuando pienso cómo me ha amado, me ha libertado. Por esa razón, yo hago lo que hago, soporto lo que soporto. Y continúa un poco más abajo y dice que él está convencido de que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Esa era la convicción que tenía Pablo. Por eso no le interesaba lo que estaba pasando, lo que podía pasar. Y en el versículo 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué es esto? Cristo nos envió para que hablemos de parte tuya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Estas son las convicciones de esas cosas que explican por qué Pablo sufría mucho, y es por causa del evangelio. Y termina él diciendo, porque Jesucristo, que no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros llegáramos a ser justicia de él, para que llegáramos a ser santos y salvos en él. Esa convicción, por esa convicción yo estoy dispuesto a sufrir. Wow, Pablo, qué lección, qué lección. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir por el evangelio? Y miren que ya no es el sufrimiento de antes. ¿Saben cuáles son nuestras aflicciones de ahora? Me enojé con mi hermano y ya no voy porque estoy enojado. Se me quemaron los frijoles y ya no voy porque tengo que poner otros. Cosas muy superficiales, pero muy superficiales. Ellos pasaban cosas que iba de por medio de su vida y aún así se arriesgaban por amor al evangelio. Dice él, me constriñe el Señor, el amor de Dios, me aprieta, no me deja tranquilo. Por eso yo debo persuadir, estoy convencido que debo de hacerlo, porque yo sé que un día voy a compadecer ante el tribunal de Cristo, ya sea que seas salvo o que no seas salvo, ya sea que conociste al Señor o lo rechazaste. Vamos a compadecer y te va a decir qué hiciste en tu vida. Y ¿sabes qué? A Él sí no lo vamos a poder engañar. A Él no lo vamos a poder engañar. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y luego en el versículo 25
dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos. ¿Y qué? ¿Y qué pasaba? Los presos oían. Hermanos, a veces vamos en los camiones, a veces vamos en el metro. ¿Quién se atreve a cantar un himno, una alabanza en voz fuerte? Miren que hay muchos que están prisioneros en la esclavitud de Satanás y necesitan oír alabanza, necesitan liberación. Dice la palabra, iniciamos en el versículo 16, dice que ellos iban camino a la oración, ellos estaban en el servicio de Dios, y entonces cuando alguien está en el camino de Dios, en el servicio de Dios, pasan cosas maravillosas, porque Dios los puso ahí para que pudieran liberar a esta chica. Y usted y yo, cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a la oración, cuando estamos leyendo, cuando caminamos en la voluntad de Dios, eso nos permite hacer muchas cosas por aquellos que están en prisión o esclavizados por Satanás. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a cantar? Hay muchos prisioneros, ¿sí o no? Por Satanás. Y nosotros podemos hacer algo y no lo hacemos. Pablo no se quedaba con nada. Ellos se expusieron a que les gritaran de cosas, pero ellos dicen que cantaban himnos y los presos lo oían. ¡Wow! ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hicieron ellos cuando estaban en medio de tribulación, de dolor, de angustia? ¿Qué hicieron ellos? Cantaron, oraron y cantaron. Hermanos, esa es una gran aplicación para nuestras vidas. Ese es algo que tenemos que hacer usted y yo. ¿Qué debemos hacer cuando estamos pasando por angustia, tribulación, dificultad, aflicción, temor, dolor, enfermedad? ¿Qué tenemos que hacer? Orar y cantar. Y entonces aquellos que nos miran van a decir: ¿cómo es posible que en esa condición ellos puedan orar y cantar? ¿Y saben qué? Van a influir hacia esas personas y Dios va a hacer la obra en esas personas, porque lo vamos a ver las siguientes semanas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de lo que ellos hicieron aquí? Hermanos, es una gran aplicación. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su dolencia? Su matrimonio, sus relaciones, su enfermedad, sus finanzas. Cuando esté atribulado, es más, de hecho Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llamen a ¿quiénes? ¿Está uno alegre? Cante alabanzas. Wow. Oren y canten igualmente otra vez. Hermano, está usted, pero ¿saben qué es lo que pasa a nosotros? Nosotros somos superficiales. Nos da pena, ¿no? ¿Cómo? Yo canto en mi cuarto nada más. No, cuando vaya, esté así, cante donde quiera que esté, órele al Señor, no importa que escuchen, porque en ese camino puede usted liberar a alguien. Y si no, va a liberarse usted mismo de esas presiones, de esas angustias. ¿Por qué? Porque usted ya no va a ser superficial, usted va a confiar en que Dios tiene control de todas las circunstancias que usted pasa en la vida. A Dios no se le sale nada de control. Y si Él permite muchas cosas, Él tiene un propósito para su vida, un propósito para formar su carácter, un propósito para hacerlo más semejante cada día más a Él. Y Él necesita a veces esto para hacer su propósito, hermano. No va a tardar mucho, vamos a hablar de ese sentir. ¿Por qué el cristiano sufre? ¿Por qué si tenemos un Dios tan bondadoso, misericordioso, por qué permite que el cristiano sufra? Y déjame decirte que sí es con un propósito. Y te digo una cosa, aunque no lo entendamos, siempre es con un propósito de bendición para nosotros y de gloria para Dios. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer cuando nos estamos atribulados, estamos afligidos, estamos en problemas, queremos, deseamos, anhelamos algo? Entonces oremos y cantemos. Pablo y Silas fueron injustamente azotados, injustamente
encarcelados. Y ellos no se quejaron, no se lamentaron, no clamaron justicia, no se rebelaron contra Dios, no le dijeron: ¿por qué me pasa esto, Señor? Si yo trabajo para tu obra, si yo me desvelo, si yo aún mis manos las meto por ti, ¿por qué nos pagas así? Ellos no dijeron eso, ellos ¿sabes qué pasó? Recobraron fuerzas por ellos mismos, recobraron fuerzas porque el Señor se las dio. Y no solamente eso, sino que también son un testimonio vivo y una fuente de fortalecimiento para los demás presos que escuchaban sus oraciones y sus salmos. Eso es lo que cantaban, salmos. En lugar de maldiciones, en lugar de quejas, ¿qué escuchaban los prisioneros? Adoración y alabanza. O sea, oración y canto. ¿Qué deben de escuchar nosotros? Aquellos que están prisioneros, adoración y alabanza. Pero nos da pena hablarle al del trabajo, al vecino. ¿Por qué? Porque ven nuestro testimonio. Ellos daban testimonio que aún bajo esas circunstancias, ellos seguían alabando y adorando al Señor. ¿Qué debemos hacer ante una crisis financiera? ¿Qué debemos hacer ante una crisis matrimonial, una crisis relacional? Una crisis de enfermedad, de la pérdida de un ser querido, o ante la carga de algo que te aflige? Escucha bien, tenemos una alternativa gloriosa, y es orar y alabar, porque por la fe puesta en Dios sabemos que cosas maravillosas e increíbles pueden pasar, como le pasó a Pablo. Camino en la oración, liberó a una muchacha. Y la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a estar viendo ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Hermanos, yo les exhorto en amor que no perdamos el canto, la oración, ante ninguna circunstancia de adversidad que pasemos. Porque muchos de nosotros, ante una congestión de autos, nos enojamos y decimos cosas, y se nos va el canto, se nos va la alabanza. ¿Por qué? Porque estamos enojados por una congestión de automóviles, estamos ahí encerrados, y nada más por ese detallito ya. Pablo y Silas no pasaban ese detalle. Pablo y Silas estaban realmente pasando un dolor y una aflicción injustamente, y ellos estaban compartiendo aún en esa condición el evangelio a través de la oración y la alabanza. Y termino con esto, hermanos. Alabar a Dios no depende de las circunstancias. Los cristianos se regocijan en la gloriosa verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa gloriosa verdad? Que Dios es soberano y que Dios controla todas las circunstancias de nuestras vidas. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, las circunstancias de verdad no deben de influir en ti para dejar tu alabanza y tu oración. Bajo cualquier circunstancia que estés pasando, órale al Señor, pide al Señor, y Él que te dé respuesta. Y a veces tenemos que sujetarnos cuando nos dicen no, que nos dé sabiduría, pero porque Él conoce el futuro y Él sabe lo que viene, y en su providencia Él nos está guardando. Hermano, salgamos y cantemos, salgamos y alabemos. Y yo quiero ver cómo cantamos y cómo oramos ahorita que estemos cantando, porque allá afuera tenemos que hacerlo, allá afuera tenemos que compartir, allá afuera tenemos que adorar, allá afuera tenemos que alabar, independientemente de las circunstancias que estemos pasados, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo está en Cristo Jesús. Esa es nuestra verdad, eso es lo que creemos, y sabemos que a Él nada se le escapa de sus manos. Él tiene el control de la vida de cada uno de nosotros, y sus hijos son bendecidos por el Señor Jesucristo. Él nos dejó al Consolador para que nos ayude en todo tiempo y en todo momento. Y ponte sobre tus pies y vamos a adorar y vamos a cantar a nuestro Señor. Amén.